libro de Génesis, capítulo 26. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice: Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Ustedes han visto lo que pasó en el Aconcagua, que salió una disposición de que si una persona quiere subir a la Aconcagua y quiere correr la aventura de subir a la Aconcagua, tiene que hacer un depósito antes de 40.000 pesos, porque si llega a tener algún problema y hay que rescatarlo, los rescatistas los teníamos que pagar todos nosotros. Entonces alguien practicaba el deporte, después se quedaba arriba, se quedaba trabado en algún lugar, había que irlo a buscar, nosotros pagábamos los helicópteros, los rescatistas, todo, y todo el gasto que hay para poder rescatarlos. Entonces, en ese momento, él corría un riesgo, pero nosotros también corríamos un riesgo. Ellos corrían el riesgo de la vida y nosotros corríamos el riesgo de tener que pagar todo eso. Y entonces, el gobierno de Mendoza dijo: no, el riesgo lo tienen que correr uno solo. El que va corre el riesgo de su vida y corre el riesgo económico de que lo tengamos que rescatar. Y fue un hecho de justicia, porque todos tenemos que aprender a correr riesgos. Yo quiero hablar durante 3 domingos acerca de algunos riesgos espirituales que corremos y de algunas respuestas que da la palabra de Dios para esos riesgos espirituales que cada uno de nosotros puede llegar a transformarse en un peligro destructivo para nuestra vida. Isaac, ustedes saben, de quien hemos leído, fue el hijo de Abraham. Fue un hombre nómade en el desierto, es decir, él viajaba permanentemente como todos los pastores de la época. Se establecía en un lugar durante el tiempo que había pastura, después se movían a algún otro lugar. Y en un momento dado él se instaló en Gerar, la historia es muy larga, usted después puede leerla, y tuvo problemas allí, y salió porque tenía que instalarse en otro lugar. Y cuando salió para instalarse en otro lugar, lo primero que buscó, y lo acabamos de leer, son los pozos de agua. Son los pozos de agua. Es decir, él no pensó ni en la tienda, ni en el lujo, él pensó fundamentalmente que lo que uno necesita para vivir es que el pozo de agua esté cerca. Y en aquel momento, en el desierto, era muy difícil hacer esto. Los pozos de agua costaba muchísimo abrirlos. Llegar al agua surgente era bastante difícil. Pero los hombres del desierto se arriesgaban a cavar en las entrañas de la tierra. No se conformaban con una cisterna que tomara agua estancada, sino que buscaban lo que ellos llamaban el agua viva. El agua viva es el agua surgente, el agua que corre. Así que cavaban un pozo para tener el agua viva. Podían cavar también una cisterna para recoger el agua allí. Pero esa agua, el agua que se recogía en ese lugar se echaba rápidamente a perder. Por lo tanto, ellos buscaban el agua viva porque si tenían agua viva, se aseguraban la vida y la salud para ellos, para su familia y para su ganado. Por lo tanto, era fundamental para Isaac abrir en ese momento estos pozos de agua. Abraham había cavado pozos de agua. Los filisteos, que eran los enemigos, cuando salió Abraham, taparon los pozos de agua. Usted dice, es una medida demencial tapar un pozo de agua, y es verdad, es una medida demencial. ¿Por qué no los usaron ellos? Bueno, el mal nunca tiene explicación, ¿no? Se hace el mal por el mal mismo. Ellos taparon esos pozos de agua. Isaac fue buscando esos pozos que había abierto su padre, cavó en ellas, fue al lugar seguro, acá seguramente hay agua surgente abajo, y comenzó a cavar en esos lugares y llegó, si usted lee el relato posterior, llegó al agua viva, llegó al agua surgente. Muchos siglos después, el Señor Jesucristo se sentó al lado del pozo de Jacob. El pozo de Jacob era el pozo que había abierto el hijo de Isaac. Fíjense ustedes cómo duraba en el tiempo, ¿no? Los cientos de años que habían pasado.
Y sin embargo el pozo seguía allí. Y hoy usted va a Israel y está el pozo de Jacob todavía. Es decir, esos pozos son pozos eternos, donde el agua sigue manando. Y allí Jesús aprovechó para darle una lección a la mujer samaritana que se acercaba a sacar agua, y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Estaba usando Jesús el agua como una figura de la satisfacción espiritual. Más adelante, en el último y gran día de la fiesta, nos cuenta Juan, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En ambos casos, la figura es la misma. Jesús habla del agua fluyendo. A la samaritana le dijo: será en él una fuente que salte para vida eterna. No está hablando del agua estancada, está hablando del agua viva. Y en el segundo pasaje, él dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, el agua que está en constante actividad. ¿Y por qué usaba Jesús esta figura? Porque él está describiendo la vida espiritual de las personas, está describiendo nuestra vida espiritual. Él dice que la fe en Jesucristo, el agua que él da, tiene que hacer en nosotros el efecto de la plenitud, de la llenura, de la frescura y de la renovación constante. La vida cristiana es eso, es acercarnos a Cristo para que Cristo nos dé esa satisfacción que necesitamos, la plenitud que nosotros necesitamos, la llenura en nuestra vida, que no sintamos vacíos interiores, la frescura, la renovación constante de una vida que no es aburrida porque está caminando, andando, avanzando permanentemente, que es una vida plena donde la paz está presente, donde la alegría está presente y donde la esperanza está presente. Mis hermanos, esto es la base de la vida cristiana. El cristiano es aquel que ha recibido la paz de Cristo. Mi paz os dejo, la paz os doy. Que tiene la alegría de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha dicho: les hablo para que la alegría de ustedes sea completa, para que el gozo sea completo, la alegría de ustedes sea completa. Y en la oración final, antes de ir a la cruz, cuando Jesús oró, dijo: digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Quiere decir que el Señor nos llama a la paz, nos llama a la alegría, nos llama a la esperanza. Y esto fue una realidad que vivían los primeros cristianos. Los primeros cristianos no tenían una vida cómoda, tenían una vida bastante dura, muy dura, en medio de persecuciones y en medio de pobrezas y como parte de un pueblo sometido. Pero dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón. Es decir, no tenían bienes materiales para tener alegría, no tenían lujos para tener alegría. Ellos tenían a Cristo y con Cristo tenían la alegría que necesitaban. Y recordar a Cristo, como lo hacían ellos, era justamente un motivo de alegría, y partían el pan, como hemos hecho nosotros hoy, partían el pan con alegría y con sencillez de corazón. Los problemas no les afectaban como afectan muchas veces en el presente. ¿Por qué? Porque el pozo estaba abierto, porque el agua fluía. Hay cristianos que llegan a Cristo, se arrepintieron de sus pecados, se convirtieron a Cristo y sin embargo no viven esa experiencia espiritual de gozo, de paz, de plenitud en sus vidas. Hoy nosotros celebramos la Cena del Señor como los primeros cristianos. Partimos el pan recordando el cuerpo y tomamos de la copa recordando la sangre de Cristo. Y lo hacemos solemnemente, reverentemente. Es la característica que imprimimos a la Cena del Señor. Pero tal vez la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana, después de haber celebrado la cena, es si además de solemnidad y además de reverencia, si además hay alegría, gozo, paz y esperanza en nuestros corazones. Si lo hemos hecho verdaderamente con alegría, si sentimos en este momento el mismo fervor que tuvimos el día que llegamos a Cristo, si valoramos el privilegio de estar con el Señor. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos.
Porque nosotros podemos poner a algo mucha solemnidad y podemos poner mucha reverencia. Pero el asunto es si lo vivimos esto con paz, con esperanza, con verdadera alegría, con fervor, con el mismo fervor del principio, o si en alguna forma la vida se ha ido secando. ¿Valoramos el privilegio de estar con Cristo? Si la respuesta es no, y acá tenemos que ser muy sinceros, porque no me lo va a contestar usted a mí, se lo tiene que contestar cada uno en su corazón. Si la respuesta es no, yo no tengo ese gozo, ni esa paz, ni esa esperanza, ni estoy viviendo como vivía el primer momento. Si la respuesta es no, entonces entramos en una zona de peligro. Estamos en una zona de peligro. Nos estamos secando espiritualmente. Y este es el primer problema que voy a señalar en la vida espiritual, cuando empezamos a secarnos espiritualmente. Muchas veces se debe a no haber encarado bien la vida espiritual. Y cuando uno no encara bien su vida espiritual, llega a la zona peligrosa. Y llega fácilmente a la zona peligrosa. Analicemos qué es convertirse a Cristo. ¿Qué es esto que habla la palabra de Dios? Cuando los discípulos predicaban por primera vez, después de Pentecostés, el Evangelio, Pedro, después de curar al hombre tullido que estaba en la puerta del templo, dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Él allí dio dos claves, él dijo: convertíos y arrepentíos. Arrepentimiento apunta a la mente, yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Ese es el arrepentimiento, no es solamente que yo llore por el pasado, hay gente que llora por el pasado, usted va a la cárcel y hay un montón que lloran por el pasado, pero ninguno está arrepentido. Lloran porque están adentro, si estaban afuera nadie lloraba. Entonces el arrepentimiento no tiene tanto que ver con el pasado, sino tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con el cambio de mente y de forma de pensar. Llegué a Cristo y empieza a cambiar mi forma de pensar. Y la conversión apunta a la conducta. Ahora me doy vuelta. Convertirse, ¿qué es? Es girar, darse vuelta. Quiero decir que ahí hay un acto que fue enfatizado mucho por Juan el Bautista. Ustedes se acuerdan que él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después venía la gente y le preguntaba: ¿qué haremos? Y él decía: bueno, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Quiere decir que a cada uno les enseñó Juan el Bautista el arrepentimiento y la conversión. Cambiar de mente, acercarme a Cristo, confesar mis pecados, empezar una nueva vida y entonces enfocar mi vida hacia otro lado. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, dijo también lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero es notable que Jesús encontró una síntesis que es muy interesante en todo el Evangelio. Él, cuando recibió a Felipe al principio, o a Andrés, o a Pedro, él no les dijo arrepentíos. A ninguno de ellos le dijo arrepentíos. ¿Él qué le dijo? Les dijo: sígueme, sígueme. Se acerca a alguien y le pide acompañar a su padre hasta la muerte, pero quiere ser discípulo de Jesús. Jesús le contestó: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En Capernaum pasaba Jesús por allí y vio a un hombre sentado en el banco de los tributos públicos. Y Jesús se acercó y le dijo: sígueme, sígueme. Y Leví, Mateo, le siguió. Al joven rico que se acerca a Jesús, Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme, sígueme. Cuando él llama a Felipe al principio, otra vez Jesús habló diciendo, el siguiente día Jesús fue a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y a los religiosos de su tiempo, Jesús le dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Jesús se olvidó del arrepentimiento y la conversión, que decía a todo el mundo que lo siguiera nada más? Es que no está eludiendo el tema del arrepentimiento y la conversión.
está implícito en el tema de seguir, está implícito el arrepentimiento y la conversión. El que seguía a Jesús había cambiado su forma de pensar. Había dejado las redes, el banco de los públicos tributos, había empezado una nueva vida. Estaban reenfocando su vida hacia otro lado. Pero la palabra sígueme es muy importante como síntesis de la conversión. Porque la palabra sígueme implica que la conversión y el arrepentimiento tiene una dinámica, y la dinámica es el seguimiento. Y muchas veces llegamos a la sequedad espiritual porque no entramos dentro de esa dinámica. Me convertí a Cristo. Un día yo confesé mis pecados al Señor y le pedí que me salvara. Ese día dejé las cosas gruesas que habían en mi vida. Y entonces digo, ya soy de Cristo. Sí, pero de ahí hay que empezar a seguir. Y el sígueme es la consecuencia de estas dos cosas. Y lo que hace el Señor cuando los llama y les dice sígueme es sintetizar esto, diciendo que el arrepentimiento y la conversión tienen que manifestarse dinámicamente en nuestra vida. Y si no se manifiesta dinámicamente, es decir, si yo no empiezo un seguimiento al Señor, entra en peligro mi vida espiritual. Quedamos parados en el comienzo y no hemos entendido lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da todas las herramientas para vivir la vida cristiana. La gracia de Dios, y nos coloca en el lugar de privilegio, de salvos en Cristo Jesús. La gracia de Dios me coloca en ese lugar. Y la gracia de Dios me dice, bueno, ahora camina. Ahora camina. Tienes todas las herramientas. Tienes todos los privilegios. Ahora hay que caminar. Sígueme. Y a veces nosotros nos quedamos paralizados de allí. Porque alguien tenga todas las herramientas de la carpintería no es un carpintero. Para ser un carpintero tiene que saber usarlas. Y tiene que manejarse. Y tiene que andar. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipos y él le dice a todos los santos y fieles en Cristo Jesús. Está diciendo, ustedes son todos salvos en Cristo Jesús. Yo les escribo a ustedes. Luego le habla de la obra de Dios. Y les dice, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ahora usted va leyendo la carta a los Efesios y dice, fenómeno. En primer lugar, yo soy un santo y fiel en Cristo Jesús. En segundo lugar, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Pero usted tiene que pasar al capítulo 2. Y el capítulo 2 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, usted ocúpese del seguimiento. Y Dios va a producir el querer y el hacer y va a estar con usted, pero usted tiene que dinamizarse. Y si usted no se ocupa en su salvación, si usted no se ocupa en la relación con Dios, entonces la vida se va a ir secando. Y este es el gran peligro, de que a veces nos estacionamos en aquella experiencia que tuvimos hace 30 años, 40 años. Yo el año que viene voy a cumplir 60 años de esa experiencia. 60 años, pero ya está añeja, Ya está añeja. Ha pasado mucho desde allá hasta acá. Y en ese pasar mucho, no tiene que pasar solamente tiempo, tiene que haber movimiento y crecimiento espiritual. Movimiento y crecimiento espiritual. Si no hay movimiento y crecimiento, que es seguimiento de Cristo, yo me quedo con la experiencia, que es válida. Yo no estoy diciendo que esa experiencia no es válida, es válida. Pero ¿qué pasa? Que la vida se va secando y entro en una zona de riesgo y entro en una zona de peligro. ¿Por qué hay tantos creyentes que fracasan en su vida? ¿Por qué entran en esa zona? Llegaron a la tierra desierta y no se preocuparon por buscar el agua de la vida todos los días y no se dieron cuenta que ese fluir de lo que Dios da en nosotros tiene que ser nuestra preocupación diaria.
Por eso Jesús subrayaba, seguir, seguir, seguir. Y uno dice, ¿se olvidó? No, no se olvidó. Está diciendo, esto es dinámico, esto no es estático. Y la vida espiritual tiene que ser dinámica. La búsqueda del Señor cada día, la búsqueda del acercamiento a la palabra de Dios cada día, la búsqueda del rostro del Señor en oración cada día, el compromiso que yo tomo con Cristo, todo eso tiene que estar activo. Y eso es ocuparme en mi salvación con temor y temblor. No quiere decir Pablo allí que uno tiene que ocuparse para ser salvos, sino tiene que ocuparse porque ha sido salvo por Cristo. Y porque soy salvo por Cristo, entonces tengo que activar mi vida espiritual. Isaac llegó a la tierra desierta. Y cuando llegó a la tierra desierta buscó los pozos que había abierto su padre. ¿Por qué buscó los pozos que había abierto su padre? ¿No podía abrir él pozos nuevos? Es que estos eran los pozos seguros. Eran los pozos donde realmente había agua. Y por eso, Jeremías, en un tiempo de crisis donde el pueblo estaba en sequedad espiritual, él dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Es decir, la búsqueda de eso que hizo fuerte a los hombres del pasado es justamente lo que nos va a hacer fuertes a nosotros. No podemos inventar nada, no podemos inventar nada. No hay otra salida más que esa. Hay mucha gente que quiere atajos espirituales, Es decir, ¿cómo puedo rápidamente tener esto? Entonces busca a alguien que le imponga las manos y que ore, o alguna otra cosa así. Pero hermano, si no practicas tu vida espiritual todos los días, te puede imponer la mano el ángel Gabriel y no va a pasar nada. Porque el problema pasa por otro lado. El problema está pasando en que uno tiene que buscar esos pozos antiguos. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, este libro, nos habla de gente que ya se murió. Entonces dice, la Biblia habla de hombres que murieron, pero Dios no murió con ellos. Dios no murió con ellos. Dios está presente y activo. Y este Dios presente y activo es aquel que tiene que movilizar nuestra vida cada día. Y yo tengo que buscarlo a Él. Y tengo que buscarlo en los pozos de agua. Y acá yo tengo los pozos de agua. Porque cuando yo leo el Evangelio, me habla de Pedro que murió, de Pablo que murió, de Lucas que murió, y leo el Nuevo Testamento y me está hablando de toda gente que murió. Pero me está hablando de un Dios que está vivo y que sigue actuando como actuó con Pablo, con Pedro, con Juan y con toda la gente de su tiempo. Ese Dios activo es el que yo tengo que buscar. Y busco en el pozo de agua y encuentro la frescura de la palabra de Dios. Por supuesto que los filisteos cegaron los pozos. Porque los filisteos es la obra del enemigo que trata de tapar los pozos de agua para que yo no crezca espiritualmente. Y Satanás, que ya no puede tenerme porque soy de Cristo, sí puede esterilizarme y amargarme la vida como cristiano, cegándome los pozos de agua. Por lo tanto, cuando Jesús le decía a los apóstoles que llamaba, a los discípulos que llamaban, seguid, 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 les estaba diciendo, miren que la vida a la que yo los llamo es una vida dinámica, es una vida de movimiento, no es esa vida estática que ustedes tienen. No es esa vida de voy 3 veces a la semana o 2 veces a la semana a la iglesia, me siento, canto, ofrendo y se acabó. Y esto hace mi vida espiritual. No, tu vida espiritual es un compromiso de todos los días con Cristo. Es un alimentarlo todos los días. Nadie crece espiritualmente por escuchar los sermones del domingo. Nadie crece. Y tampoco crece si escucha los de los miércoles y los del domingo y los del grupo de crecimiento. Crecemos cuando nosotros nos empezamos a preocupar por nuestra vida espiritual. Y nos damos cuenta que la palabra de Dios da herramientas poderosas que yo tengo que aprender a manejar. Y que los sermones del domingo, del miércoles o de los grupos de crecimiento, o lo que usted quiera llamar, son nada más que ayudas en la medida en que yo esté siguiendo. Porque nadie puede llevar a nadie a seguir al Señor a los empujones. Es una decisión personal. Isaac fue y buscó los pozos de agua viva, el agua que surge. Busquemos agua viva todos los días. Busquemos agua viva. No nos
conformemos con las cisternas. Las cisternas. Hoy usted dice, yo estoy escuchando la palabra de Dios, la está escuchando por cañería. ¿Te entiende lo que le quiero decir? Usted la está escuchando a través mío. Usted tiene que ir a la fuente directamente. A la fuente directamente. Todos los días si vamos a la fuente encontramos que Dios hace nuevas todas las cosas. Si no lo hemos hecho, empecemos por los evangelios, empecemos a leer acerca de Jesucristo. Y no nos empachemos de evangelio, leyendo todo el evangelio en una tarde, sino vayamos leyendo de a poco y meditando y pensando, allí está el agua viva. Y entonces vamos a ir acercándonos cada vez más al Señor, y no vamos a pensar solamente que la experiencia cristiana es un día que acepté a Cristo y me salvé y me convertí, sino que es una experiencia de conversión cotidiana, donde todos los días tengo que convertirme de algo. Todos los días me estoy convirtiendo. ¿Usted es perfecto? Si no es perfecto, entonces hay algo que tiene que dejar. Hay algo en lo que me estoy enfocando mal. Y si me estoy enfocando mal, ¿qué tengo que hacer? Girar, darme vuelta. Quiero decir que yo me convertí un día para salvación, allí cuando llegué a Cristo. Pero después todos los días tengo que ir corrigiendo mi vida. Todos los días tengo que ir mirando cómo actúo. Todos los días tengo que observar mis contestaciones, la forma de hablar, la forma en que trato a la gente que tengo alrededor, la forma en que me relaciono con el Señor. Todo esto lo tengo que mirar todos los días. Y si yo miro eso todos los días, analizo eso todos los días, empiezo a buscar que el Espíritu Santo vaya cambiando todo eso. Y no me estaciono. No me estaciono. ¿Por qué? Porque la vida va cambiando, se va transformando. Se va transformando, ¿por qué? Porque hay un montón de cosas que tenemos que ir cambiando en nuestra vida a medida que avanzamos. Porque no hemos llegado todavía. Porque estamos a mitad de camino. Y entonces tenemos que ir cambiando. Y esos cambios Jesús los ilustraba con esa palabra: sígueme, sígueme, sígueme. El Señor no les dijo a dónde iban. Él les dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Es decir, tienes que venir detrás mío. No me dijo el Señor, ni te dijo el Señor, ni le dijo el Señor a ninguno de los apóstoles: a esto quiero que llegues. El Señor los llevó simplemente. Simplemente. Y les dijo, bueno, el oficio que yo les doy es este. No le dijo a Pedro, vas a predicar en Pentecostés, en el templo, el Evangelio. Vas a predicar en la puerta del templo después que sanes. No, no sabía eso. No sabía. Dios sí lo sabía. Pero le dijo, sígueme, sígueme. Y Pedro, en un momento dado frente a la cruz, ya se desvió. ¿Se acuerdan ustedes? Lo negó a Jesús. Y cuando Jesús lo llamó en el mar de Galilea y habló con él, Jesús le dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Y Pedro se dio vuelta y vio a Juan y dice, ¿y qué va a pasar con este? ¿Qué te importa lo que va a pasar con este? Tú sígueme, sígueme. No mires al costado, sígueme. Quiere decir que Jesús, que buscó el seguimiento al principio, le está indicando después de la cruz que esto se repite y que la palabra sígueme sigue estando vigente. Que no llegaste, Pedro, todavía me tenés que seguir. Y me tendrás que seguir hasta el último momento. Me tendrás que seguir. Es la dinámica de la fe. Y entonces Pedro, que aprendió esto ese día, se transformó en un caudal de vida para los demás. Y predicó en Pentecostés y allí 3.000 y 5.000. Y toda esa gente recibía de un caudal que había en él, donde realmente la presencia de Cristo era el agua que saltaba para vida eterna. Pedro se murió, pero Dios no se murió con él. Y el mismo Dios que lo tomó puede tomar nuestra vida en el día de hoy y puede hacer que nuestra vida sea una vida llena de plenitud, como fuera de Él. Y esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No corramos riesgos. Busquemos la respuesta que hay en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie. Vamos a inclinarnos en oración delante de Dios.
Vamos a orar al Señor. Mientras estamos en oración, quisiera saber si hay alguna persona que nunca se ha acercado a Jesucristo y quiere esta mañana venir a Él y decirle: Señor, yo quiero empezar una nueva vida contigo. Yo quiero empezar a seguirte verdaderamente. Y quiero poner mi vida en tus manos. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que el Señor Jesucristo sea mi Salvador y que yo pueda tener esta paz, este gozo, esta esperanza que Jesucristo vino a traer. Y yo quisiera orar pidiendo a Dios que te bendiga. Te voy a pedir que allí donde estás, levantes tu mano para que yo pueda orar por ti y pueda pedirle al Señor que bendiga tu vida. Si realmente nunca has llegado a Cristo confesando tus pecados y abriendo tu corazón, y quieres esta mañana llegar a Cristo y decir: bueno, hoy empiezo, pero empiezo con Cristo, te pido que allí donde estás levantes la mano, yo voy a estar viéndote. Dios le bendiga. Oremos al Señor. Señor, te pedimos que bendigas a quien ha tomado esta mañana esta decisión de acercarse a Jesucristo. Y te pedimos por cada uno de nosotros que podamos hoy salir de este lugar con el propósito firme en nuestro corazón de buscar la fuente de agua viva. Señor, necesitamos de la presencia tuya, necesitamos de la orientación tuya. Necesitamos poner nuestra vida en las manos tuyas para que tú nos gobiernes y nos dirijas. Y Señor, esta mañana quisiéramos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones para que podamos tomar determinaciones espirituales que marquen realmente nuestra vida. Señor, que podamos buscar el gozo de tu presencia, la alegría de la presencia tuya, que podamos tener la paz de Jesucristo y podamos tener la esperanza en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que lo que hemos leído y meditado de la palabra tuya no se pierda allí en el camino, sino que haga mella en nuestro corazón para que tomemos decisiones espirituales firmes para seguir adelante. Bendícenos, Señor, en este día y recibe también nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.